Nosotros nos encontramos desarrollando investigación relacionada al tema de las heladas, ya que es un problema, un riesgo que está latente, nos acompaña durante toda la temporada productiva y genera retrasos en el ciclo del cultivo, se habla de cercano a un 30%. Esto, por supuesto, que se traduce en pérdidas en rendimiento y que, por supuesto, no logremos llegar generalmente a la maduración cuando tenemos más de un evento de congelación. Sobre todo cuando no tenemos cultivos bien fertilizados, regados, protegidos de los vientos, ponemos en riesgo la totalidad incluso de la producción de una temporada. Es por esto que nosotros nos encontramos validando un sistema de control que permita disminuir las bajas en los rendimientos producto de los eventos de congelación. Y para esto en concreto estamos comparando 5 métodos o 5 sistemas de control que se usan en frutales o en distintos cultivos a nivel mundial. Sin embargo, no en papa, no se ha hecho mucha investigación en este cultivo en particular. Incluso siendo este uno de los cultivos con mayor susceptibilidad a este tipo de eventos. Por lo tanto, nosotros estamos desarrollando 5 sistemas, como dije anteriormente, uno a través de riego por aspersión durante la helada, lo cual genera una película de agua que está en constante congelación sobre la hoja y esto genera 80 calorías por gramo de congelada, lo cual se percibe por la hoja o por el tejido, inhibiendo que los líquidos que están dentro de este se congelen. Por otra parte, 2 crioprotectores que se aplican a través de aspersión. Uno de ellos es un conjunto de minerales que estimulan una enzima presente de forma natural en la planta, que es la alfa-amilasa, la cual degrada el almidón y lo transforma en monómeros de azúcar que se traslocan por toda la planta, aumentando la cantidad de solutos en el líquido que está dentro de los tejidos, disminuyendo así el punto de congelación. Y otro crioprotector, que es un producto orgánico en base a resinas de algas, que forma una película o falsa epidermis sobre los foliolos y esto trabaja como una barrera ante la deshidratación posterior a la helada. Por otra parte, estamos utilizando un manto térmico que genera un microclima 5 grados superior, lo cual permite proteger al cultivo de estos eventos. Esto comparado con un testigo que no tiene ningún sistema de control de helada. Hablé de 5 tratamientos porque el riego por aspersión lo estamos evaluando a través de 2 emisores de riego distintos. Uno que es un de mojamiento lineal, que es un flipper, lo cual se ocupa mucho en frutales, y otro es un microaspersor o un microjet que genera tipo una neblina, es un mojamiento más parejo y de un caudal menor. Por lo tanto, queremos comparar cómo andan ellos dos de acuerdo a su caudal y también cómo andan para regar directamente el cultivo. En paralelo, tenemos un equipo trabajando en Osorno para ayudarnos a predecir la helada, para que el productor sepa en qué momento viene y pueda tomar este tipo de medidas. Ellos ya pasaron la primera fase de generar el modelo que permite a ellos determinar cuándo hay mayor o menor riesgo de eventos de congelación, y ahora viene todo un proceso de inscripción, digamos, de productores. Ellos a través de un número, una ubicación, etcétera, datos que ellos entregan, se le va a entregar un mensaje de texto al momento en que haya mayor o menor riesgo de un evento de congelación. Una helada es todo evento en que la temperatura del aire por sobre el metro, entre 1 metro y 2 metros, es menor a 0. En este momento nuestro cultivo empieza a congelarse, me refiero al líquido que está dentro de los tejidos, y empieza posteriormente a romper las células. Entonces esto obviamente produce un problema de daño fisiológico y deshidratación excesiva y la muerte del tejido en sí. Ahora nosotros decimos que el cultivo, cuando está bien regado, con buena fertilización, protegido del viento, un cultivo con las prácticas culturales que corresponden, que es todo el paquete tecnológico que se generó en el Papa 1, el cultivo igual es capaz de recuperarse, generando rendimientos incluso sobre las 40 toneladas por hectárea. Existen 2 tipos de helada: la que se da en invierno, que es la helada advectiva, que son masas de aire frío que se transportan y duran varios días, incluso temperaturas bajo cero durante el día, y heladas radiativas, que son los eventos que se producen durante la temporada estival,
cuando nosotros tenemos establecido nuestro cultivo. Este tipo de heladas es cuando se pierde mucha energía en noches muy calmas y despejadas y la temperatura desciende muy rápidamente, incluso con días previos cálidos, y la temperatura desciende de cero. Estos son los únicos tipos de helada que nosotros podemos controlar. Durante la temporada productiva nosotros hemos determinado que ha sido muy variable en cuanto a la severidad y la recurrencia de heladas, habiendo temporadas donde hay 3, por ejemplo, eventos de congelación, y temporadas estivales, me refiero, donde tenemos 28 eventos de congelación. Por lo tanto, las heladas nos acompañan durante toda la temporada productiva del cultivo. Hay todo un tema de costos que está en evaluación. Nosotros hablamos de, por ejemplo, productos químicos que para nuestro caso en particular, con la experiencia que tuvimos durante la primera temporada de investigación, no tuvieron buenos efectos de protección. O sea, nosotros tuvimos la misma deshidratación que el testigo. Sin embargo, son los tratamientos más baratos. Estamos hablando de 200 pesos por metro cuadrado, más o menos, dependiendo del producto en sí. Entre 200 y 300 pesos por metro cuadrado. Ahora tenemos el manto térmico que anda entre los 2.000 y 3.000 pesos por metro cuadrado. Es un costo mayor por el tipo de infraestructura que tenemos que hacer. Estos mantos generalmente se pueden utilizar solo sobre el cultivo, en otros lugares, pero acá en Magallanes, con las condiciones de viento que tenemos que utilizar la técnica del microtúnel a través de fierros de construcción, y eso nos hace subir bastante el costo. Y luego tenemos los sistemas de riego por aspersión, que va a depender específicamente de las capacidades del productor. Si nosotros ya tenemos un sistema de bombeo andando, lo que nos significa el comprar, por ejemplo, solo los aspersores es muy barato, pero también necesitamos regar durante 6 horas. Por lo tanto, hay que hacer ahí un estudio de acuerdo específicamente al tipo de productor, a las capacidades que tengamos. Digamos que varían mucho los precios. Eso es lo que nosotros vamos a poder decir luego de 3 temporadas productivas, porque tenemos solo una experiencia muy particular, porque todas las temporadas son muy particulares, son muy diferentes. Entonces, el año pasado específicamente tuvimos 3 heladas, el 1, el 2 y el 3 de marzo, que fueron consecutivas, y otra el 15 de marzo. Por lo tanto, nosotros decimos que se tratan de eventos tardíos, heladas tardías, donde el rendimiento ya está prácticamente definido. Nosotros estábamos ya cercanos a maduración. Por lo tanto, en todos los tratamientos, incluso el control, tuvimos sobre 40 toneladas por hectárea, sobre el promedio nacional de rendimiento. Sin embargo, la hipótesis es que si tenemos heladas más tempranas, donde afecte al cultivo en etapas fenológicas donde es más susceptible, lo más probable es que si tenemos un cultivo con control de heladas, vamos a tener rendimientos estadísticamente significativos superior al rendimiento testigo. En la primera experiencia no tuvimos diferencias significativas estadísticamente. En todos tuvimos, como dije, sobre 45 toneladas por hectárea en realidad. Sin embargo, se destacaron los rendimientos en los tratamientos a través de riego por aspersión, que tuvieron sobre 50 toneladas por hectárea, y en el crioprotector, que funciona con oligoelementos, que estimulan la alfa-amilasa, como lo dije anteriormente. Este tratamiento en particular, nosotros creemos que el mayor rendimiento no es producto de la protección al evento de congelación, ya que posterior a la helada tuvimos la misma deshidratación que el testigo. Hubo necrosis general y muerte general de los tejidos foliares específicamente. Sin embargo, obtuvo un gran rendimiento de sobre 50 toneladas por hectárea, y esto puede deberse a que este producto paralelamente produce que no baje la tasa de respiración durante temperaturas frías. Por lo tanto, hay mayor fotosíntesis. La fotosíntesis y la transpiración se regulan por la barrera estomática, digamos, que van muy relacionadas directamente. Entonces tuvimos mayor fotosíntesis, mayor rendimiento, no asociado a la protección con heladas. Para el sistema de control a través de riego por aspersión existen 2 formas de activarse. Un sistema automático, que es cuando existe energía continua en el lugar del cultivo, y un sistema manual, que es el que tenemos nosotros acá, donde tenemos energía en el lugar donde
pernocta la gente que puede activar el sistema. En este caso, suena una alarma que está conectada a través de un termostato regulado. Uno pone la temperatura umbral a la que tiene que descender la temperatura del aire para que suene la alarma, y esta suena a los 3 grados para nuestro caso en particular, porque tenemos una diferencia de 1 grado con respecto al lugar donde tenemos el cultivo. Por lo tanto, en ese momento en que suena la alarma, allá hay 2 grados. Mientras el operario se prepara y llega al lugar, hay más o menos 1,5 grados. El protocolo es que cuando haya 1 grado sobre cero, él active el sistema, es decir, haga andar la bomba y empiece a asperjarse agua sobre el follaje del cultivo. Esto tiene que permanecer funcionando hasta que la temperatura aumenta sobre cero, sigue funcionando hasta que se derrite el hielo que está sobre las hojas. Este es el momento indicado para apagarlo, y esto ocurre en la mañana, cerca de las 9, por experiencia que hemos tenido en heladas anteriores, y con temperaturas de más o menos 5 grados. Una de las labores culturales que tenemos que hacer nosotros como semillero, y que idealmente debería hacerse en todas las producciones de papa, es rotar el cultivo. Eso significa cambiarse de potrero todos los años. Se habla de rotaciones de 4 años, es decir, nosotros dejamos el potrero libre de papas durante 3 temporadas y luego podemos volver a establecer el cultivo de papas. Es por esto que nosotros un año ponemos papa en un potrero, rotamos a un potrero, en estos casos pradera virgen, y en este potrero anterior ponemos otro cultivo. En este caso es una forrajera. En el potrero de la temporada del año pasado, en este momento tenemos una avena. Después podemos rotar con otra, quizá alguna hortaliza de hoja u otra especie forrajera que no sea de la misma familia anterior. Esa es la idea, para que no se repitan las enfermedades que generalmente están asociadas a una familia en particular. Pero para el tema forrajero siempre es bueno que haya habido, por ejemplo, precedente a un cultivo como es la papa, porque tiene un requerimiento nutricional tan alto que nosotros lo agregamos a través de fertilizantes en la temporada de papas, por lo tanto queda un remanente alto. Nosotros hicimos una fertilización de corrección importante y lo que queda para el próximo año es más que suficiente para cualquier especie forrajera. La línea, a través de su red de estaciones meteorológicas a nivel nacional, obtiene diferentes variables climáticas que nos permiten estimar índices para distintas labores agrícolas, como es el caso del riego. Nosotros, a través, por ejemplo, de la precipitación, la radiación, temperatura, viento de un día en particular, podemos estimar una evaporación, evapotranspiración de un agroecosistema, y a través de otro índice de cultivo podemos establecer cuánto debemos reponer en agua. Otras variables, como son, por ejemplo, temperatura, presión atmosférica, viento, nos permiten establecer un modelo para predecir eventos de congelación o heladas. Generalmente son condiciones que se repiten, por lo tanto permite estimar una probabilidad de mayor o menor riesgo de helada y una severidad aproximada en cuanto a temperatura mínima. En la estación agrometeorológica que hay acá en Inia, Campenaique, se mide velocidad del viento, radiación, temperatura, precipitación, presión, eso a través de distintos instrumentos. Una de las debilidades que hay aquí en Magallanes es que la antigüedad de las estaciones meteorológicas y la cantidad de estaciones meteorológicas es baja, y para poder predecir de manera un poco más precisa cuándo viene una helada, cuándo hay un riesgo mayor de un evento de congelación, se necesitan registros de al menos 5 años. Es por eso que el sistema de alerta temprana que se está generando en el programa de papas este año solamente va a poder empezar a trabajar con Puerto Natales y Punta Arenas por la cantidad de registros que se necesitan para poder tomar la predicción. El problema que tenemos, por ejemplo, en Puerto Williams es que no tenemos una estación meteorológica que nos permita tener estas variables para estimar cuándo hay mayor riesgo de una helada. Para porvenir, la estación meteorológica que hay actualmente tiene alrededor de 3 años, por lo tanto tampoco está la cantidad de datos necesarios. Hay mucha diferencia entre un lugar y otro acá en Magallanes. En realidad depende de un sector específico y por lo tanto también hay variaciones, y esto es otra debilidad, ya que necesitamos más estaciones meteorológicas para hacer estimaciones más precisas de un lugar en específico.
dentro de los objetivos que tiene el proyecto está el encadenamiento productivo y comercial, que busca instaurar al productor en el retail. Entonces, bueno, para eso se hizo una primera fase que consistió en un estudio de mercado. Se estudió cuánta papa venía de afuera, cuánta se produce en Magallanes, cuál se estimó un consumo, etc. Se también determinó cuál era el tipo de papa que más quería el consumidor y también el vendedor, digamos las verdurerías, lo que quería el supermercado, etc. Entonces se formuló, digamos, ese estudio de mercado y luego trabajamos en una segunda fase que lo hicimos a través de la cooperativa Campos de Hielo. Y trabajamos con 4 productores asociados a los cuales nosotros asesoramos técnicamente. Bueno, vinimos a escoger los potreros, tomamos las muestras de suelo para hacer una fertilización adecuada, estudiamos el viento predominante y así establecimos cortinas cortaviento cuando era necesario, les dimos la semilla, sistema de riego, es decir, el paquete completo para una producción con rendimientos y con una calidad adecuada. Entonces, una vez que establecimos la primera temporada de cultivo, que fue la de 2020-2021, esto se insertó en el retail a través de la misma cooperativa y se vendió al Líder y al Unimark, es decir, las grandes cadenas comerciales. Se entregó en un formato de 2 kilos, en una malla pequeña, digamos, con la papa lavada de un calibre que establece el mercado, y con una etiqueta que dice la variedad, que para la primera temporada fue Patagonia, con sus cualidades, su forma de preparación y digamos, una etiqueta que le da un sello regional. Tuvimos buenos resultados durante la primera temporada, se produjo un volumen adecuado, siempre con aspiraciones a producir más, por supuesto. Sin embargo, fue posible ver el producto en los grandes supermercados. De hecho, fue muy llamativo porque hubo escasez debido a la pandemia y pudimos ver que solamente en la parte de verduras, por ejemplo, eso es algo anecdótico, estaban solamente nuestras papas y para nosotros fue satisfactorio porque se veía el trabajo que hay detrás de lo que hemos hecho. Primeramente tuvimos contacto con Carolina, la profesional de línea, quien nos comentó que tenía el programa de papas y estaba interesado en que la cooperativa pudiese participar en este programa. Nosotros ahí impulsamos a nuestros productores, de los cuales 4 están entusiasmados y empezaron a producir papas. Y así comenzó esta relación hace ya más o menos un par de años, con el apoyo de línea, entregándonos semillas, fertilizantes y al inicio los sistemas de riego. Anteriormente el cultivo de papa estaba bastante perdido. No había renovación de semilla, la gente no aplicaba riego. Entonces mantenía rendimientos muy bajos. Con la introducción de semilla de calidad se aumentó inmediatamente más del doble en la producción y más aún con el tema del riego por goteo. El mercado de acá es enorme. Yo creo que Magallanes produce el 10% de lo que consume la población. En papas nosotros, mira, antes de que empecemos con el programa de línea estábamos vendiendo o comprando a nuestros productores 2.000 kilos, que es la nada misma. El año pasado casi alcanzamos a comprar como 15 toneladas, pero el 2020, producción nacional, nosotros vendimos 150 toneladas. Entonces ahí tú puedes ver el potencial que hay. Tenemos supermercados que pueden comprar esa cantidad anualmente. Hay bastante interés por el producto regional, por la calidad, la frescura. Lo que tenemos que llegar a mejorar son los precios. Los precios de Magallanes de los productos regionales están bastante más altos que el producto nacional. Entonces ahí es donde tenemos que llegar a competir con el producto nacional, bajando los precios y así muchos más mercados van a poder solicitar nuestro producto. Solamente hay que aumentar producción y para eso, bueno, necesitamos igual mecanizar un poco más. Hay problemas de mano de obra. Tenemos que traer tecnología para el pequeño productor, pequeños tractores, sembradoras y cosechadoras. Y donde el productor de un cuarto de hectárea pueda sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas. Fue fundamental, o sea, como te mencionaba, no teníamos producción ni comercialización de papa. Con esto ya hemos llegado al mercado, estamos vendiendo en 2 formatos, que es en saco
y en papa lavada en formato de malla de 2 kilos. Es impresionante la cantidad que se vende y que se puede pedir. La cooperativa en este momento tiene 1,5 hectáreas más o menos de papa, un poco más, y además cultiva otros productos principales como zapallito italiano, pepino, frutilla, tomate cherry, y hay otros productos como zanahoria, lechuga, cilantro, perejil. Si pudiésemos mejorar el tema de la mecanización, deberíamos llegar rápidamente quizás a las 100 hectáreas. Ya hay productores más grandes interesados en producir que están sembrando entre 4 y 6 hectáreas. Y en los pequeños tenemos que llegar a eso, con el apoyo de línea, del apoyo financiero de INDAP o del gobierno regional. Deberíamos llegar a una buena mecanización de infraestructura para poder llegar a esa superficie en el corto plazo. Más que nada agradecer nomás al apoyo de línea en el tema del programa del Papa, ya que, como les decía, ha sido fundamental en la producción de este producto. La cooperativa actualmente está integrada por 16 socios, la mayoría son mujeres, el 80% son mujeres, todo alrededor de la ciudad de Puerto Natales. Nos contactaron por medio de INEA para hacer el proceso de siembra de papa, que la hicimos la temporada pasada, el primer proceso, y esta es la continuidad del segunda temporada, con la semilla Patagonia. INEA nos entregó todo, lo que es semilla, fertilizante, líneas de riego. Nosotros teníamos que simplemente trabajarlo. Ellos pusieron todos los implementos, desde la semilla hasta el sistema de riego, que es un muy buen aporte para nosotros, que nos sirve de mucha ayuda. En mi caso, sembraba papas que compraba en frutería y las sembraba con fertilizante no tan perfecto como, porque INEA nos entrega todo el sistema, el proceso de cómo se debe realizar la fertilización. Y regábamos por aspersión, no por goteo, esto es por goteo. Muy buen resultado, la temporada pasada me fue excelente, coseché más de 3.000 kilos de papas, todas de primera, que esa nosotros se la entregamos a la cooperativa de acá de Puerto Natales. Antes ni siquiera se vendía la papa porque era muy irregular la papa, salía con enfermedades, no se podía vender, era solamente para consumo. Y esperamos que esta temporada nos vaya mejor que la próxima, que creo que así va a ser. Sí, totalmente satisfecho, una papa es una muy excelente papa de muy buena calidad y tiene harta duración. Yo todavía tengo papas que guardé para mí de la temporada pasada y todavía se mantienen comibles, comestibles. Yo antes trabajaba lo que es papa y zanahoria. Como les decía, la papa se compraba en el comercio, por lo tanto no tenía el resultado esperado, que nunca salió al comercio. Y la zanahoria sí, pero ahora este año y la temporada pasada nos dedicamos solamente a la papa. Todo lo que es al aire libre, papa. Tiene muy buen resultado. Lo que sí, de repente nos pilla un poquito la helada, pero no nos perjudica tanto porque en este sector no se da tan fuerte. La cooperativa Campo de Hielo, que ella es la que se encarga de distribuirlo aquí en Natales, tanto como en Punta Arenas. Punta Arenas se le entrega al Líder y fruterías pequeñas. Es mucha la diferencia con la papa que viene del norte y el precio anda casi igual, porque la papa del norte igual viene carita y aparte que no viene clasificada. Nosotros aquí la entregamos clasificada. Esto se cosecha, se lava, se clasifica, se envasa en mallas de 2 kilos y se etiqueta y se va a la cooperativa. Ellos se encargan de distribuirla. El sabor es una papa más gustosa, es más arenosita. A comparación de la que viene del norte, es que esa papa, yo creo que la ponen como nueva, pero no tiene mucho sabor a papa y no es la consistencia que uno necesita. Se nota mucho la diferencia en eso. Dura mucho más porque la papa que uno compra, la que viene del norte, la mantienes un par de días y ya se empieza como a deshidratar. Esta mantiene su hidratación por más tiempo. Igual hemos tenido
asesorías por tema de papa, de variedades, de las enfermedades que de repente se pueden presentar, que gracias a Dios no hemos tenido ninguna, pero sí se preocupan muchísimo de eso también. Por mi parte no, estoy completamente satisfecha con el aporte de INEA. Sí, muy bueno porque INEA nos ha entregado la semilla y los fertilizantes, porque la semilla es buena calidad, pues entonces hemos sacado buenas producciones de papas. Antes sacamos 4 papas por mata, pues. Esa es la diferencia, porque teníamos semillas antiguas, entonces o conseguíamos algunas semillas por ahí, pero no eran lo suficientemente jóvenes las semillas. Ahora puede salir 10, 12 o 14 papas, depende. Sí. Tenemos ahí una cooperativa formada los pequeños agricultores y le entregamos a la cooperativa Campos de Hielo, entregamos nuestras producciones y ellos se encargan de hacer el negocio. Así que nosotros más nos encargamos en producir y eso. Bueno, hasta ahora ha estado bien porque no ha escarchado, porque antes era más escarchador, como que habían escarchas más tempranas, pero hasta ahora último ha sido no tan caluroso, pero sí la escarcha más tardía. Y eso igual ha ayudado a que la papa dé mejor. No, dejaba mis propias semillas porque estaba la Isiré, y esa semilla se consiguió acá hace varios años. Después una vez Jaime nos consiguió en el norte, y esa nos dio bien esa producción, pero era poca semilla, pues 3 bolsas, era para unas par de melgas, ¿no? Como 10 melgas de papa, y de ahí dejamos algunas semillas un tiempo que nos duraban 3 años o 2 años, dependiendo. Toda la gente prefiere la papa acá de Magallanes, es muy buena la papa. No salen podridas, no hay fallas casi muchas, y eso, y es rica la papa. Sí, los sistemas de riego, que antes uno regaba, bueno, todo depende del clima, el clima más seco. Antes uno no regaba sencillamente y sacabas papa igual. Ahora si no riegas no sacas nada. Y después el sistema de goteo que me estaban diciendo, así que no sé, este otro año lo voy a probar, que rinde más la papa.